¿Se oye? ¿Qué tal? Buenas tardes. Entiendo que ya es la última hora del día, estaréis un poco cansados. Intentaré ser lo más breve posible para que me podáis preguntar las dudas, que yo creo que es lo que más vais a aprovechar de esto. A ver si esto... Ahora. Yo soy Guillermo Bartolomé, soy R3 de Medicina Interna en el 12 de octubre y siempre me gusta empezar con los cuadros, es algo clásico del servicio, ¿no? Poner cuadros en las sesiones. Y además es clásico, nosotros en el servicio somos clásicos respecto a la clínica. A nosotros nos gusta ir a la cama del paciente, sentarnos, hablar con él, explorarle, que si bien tenemos la ecografía y eso, pero nosotros percutimos el tórax, le tocamos los ojos, o sea, si elegís el 12 de octubre, sabed que vais a tener lo más futurista y lo clásico, que es también lo que os quiero enseñar aquí. Esto es una imagen que está hecha con inteligencia artificial, haciendo el nuevo 12 de octubre, que ya no es nuevo, ya lo tenemos, pero de una manera como un poco más atractiva. Esto era el proyecto que había el año pasado, con todas las noticias de que nos mudábamos, y sobre todo esta, ¿no?, con el Bernabéu, sabiendo dónde estamos. Y os traigo la foto de ahora. Esto es una foto de la fachada que la hice el otro día saliente de guardia, para que veáis que ya está, ya estamos ahí, ya nos hemos mudado. Y luego para que veáis cómo es por dentro. Por dentro hay pasillos, hay jardines por medio y luego hay otra zona de fuera donde tienen los espacios estos perpendiculares que quedan como a la calle. Las vistas son espectaculares, ¿vale? Y esto, si elegís hacer medicina interna con nosotros, esto es una planta tipo. Tiene un control de enfermería grande con 2 despachos al fondo y luego pues un ristro de habitaciones. Son como 30 habitaciones más o menos. Hay habitaciones con presión negativa en casi todas las plantas, yo creo que en todas, y habitaciones individuales y compartidas para los enfermos. Las habitaciones han cambiado un montón. Las que teníamos en el antiguo 12 de octubre no podías apenas entrar entre el familiar, si iba al adjunto un par de resis, nos teníamos que cambiar. Ahora entramos de sobra, 2 ecógrafos y todo lo que queráis. Esto es una imagen porque el complejo del 12 de octubre es gigante, os podéis perder fácilmente. Esto es el nuevo edificio de hospitalización, que es donde, si nos elegís, vais a pasar la gran parte de la residencia. Aquí al lado tenemos el centro de actividades ambulatorias, que es el edificio de consultas, donde algunas rotaciones que os tocará ir a la consulta o la propia consulta que tenéis de R5, pues la hacéis por ahí. Esto es la urgencia, que está así como más hacia la derecha en la imagen, y ahí pues haréis las guardias, y luego lo que es el antiguo 12 de octubre, el edificio de maternidad, que ahora ha quedado como un edificio administrativo, y la torre clásica, que no sé si lo habéis visto alguna vez, el edificio que pone a grande un panel que pone Hospital 12 de octubre, que en teoría esto lo irán a derribar dentro de un par de años. ¿Cómo llego al hospital? Es un hospital que está en la periferia de Madrid, pero está muy bien comunicado. Andando, en metro, la línea 3 te dejaba antes en la puerta de la residencia general, ahora tienes que dar un poco una vuelta para llegar al nuevo edificio. Hay 2 autobuses que te dejan también en la puerta de la residencia general, que andando a la puerta del nuevo 12 tardas 3 minutos. Y ahora la Renfe. La Renfe es lo bueno ahora porque te deja en la puerta. Sales de la Renfe y entras directo a la entrada de personal del nuevo edificio de hospitalización. Y luego, si queréis venir en coche, yo, por ejemplo, voy todos los días en coche, hay parking. Si llegáis a las 7:50, 8 más o menos, tenéis hueco para aparcar, tanto en un parking que es cubierto, que es subterráneo, que no tengo la foto, y este que es al aire libre con otra parte cubierta. Y luego el damero, que todos los años esta diapositiva está, si os metéis en el itinerario formativo que hay en Internet, está antiguo. Si todos los años que doy la charla me toca cambiarlo porque los tutores, en base a lo que le decimos los resis, pues intentan orientar el damero hacia nosotros. De R1 tenéis 6 meses de medicina interna, nada más llegar para que os aclimatéis, sabéis cómo funciona un poco el hospital, el servicio, y luego rotamos más o menos por las cosas básicas, cardio, neumo y digestivo. De R2 tienes 5 meses y luego tienes una rotación que pone ahí paliativos con un asterisco, que eliges entre la unidad de cuidados paliativos que tenemos en el hospital o rotar en la interconsulta de dermatología y en las consultas. Eso ya es libre. Yo, por ejemplo, cogí derma. Y luego 2 meses de neuro, de nefro y 2 meses en la unidad de infecciosas. De R3, que es lo que han cambiado ahora, que justo a mí no me ha pillado y pilla como a la generación siguiente, van a cambiar, que tenéis 4 meses de medicina interna y de onco solo teníamos 1 mes, pero lo van a ampliar a 2, porque la oncología, ahora os lo comentaré un poco cómo es en el 12, pero creo que esto es un cambio a mejor. Luego la reuma, que antes había una rotación externa en algunos servicios de enfermedades autoinmunes, no vamos a ir, rotamos siempre en el 12. El 12, el servicio de reuma, tiene un CESUR. Un CESUR es un certificado de Centro de Referencia Europeo para Enfermedades Autoinmunes, o sea que es un sitio muy bueno donde rotar. Y antes había 2 meses de VIH, la unidad de VIH que es referencia, pero lo han partido en 1 mes y otro mes de consulta monográfica.
Dentro de las monográficas, si quiere pasar, tenéis todo esto. Insuficiencia cardíaca, riesgo vascular, enfermedades tropicales, autoinmunes. Hay adjuntos que lleva un día una consulta de porfirias, inmunodeficiencias, de trombos, lo que queráis. Incluso hay algunos días que hay alguna consulta de infección osteoarticular de alguna prótesis que sigue algún adjunto del servicio y que la ve de manera ambulatoria conjunto a los traumas. Y luego un tema que yo creo que es muy bueno que tenemos en el 12, una rotación externa que os podéis ir donde queráis, a cualquier parte del mundo. Os pongo ejemplos. Yo, por ejemplo, el año que viene me voy a Toronto. Mis coRs, una se va al St. Thomas de Londres a hacer autoinmunes, otro se va al Hospital Italiano de Buenos Aires a hacer infecciosas, o incluso algunos se van a mitad de la jungla, se van a Perú, ahí al Hospital Regional de Loreto, que justo pasa al lado del Amazonas. O sea, os podéis ir donde queráis, nadie os va a poner límites. Y luego, además, al ser un hospital tan grande con tantos adjuntos, es muy fácil que alguien conozca a alguien, te den un contacto y de ahí saques la rotación. Luego, una cosa que hay muy buena en el servicio y que ahora hemos recuperado, que con el traslado se perdió un poco, son las sesiones. Nosotros tenemos sesiones todos los días. Sesiones que tenemos, pues, casos clínicos donde un adjunto expone un caso, revisa un poco la literatura de ese caso, sesiones monográficas donde adjuntos que se dedican a una cosa en concreto, más especializadas, pues nos exponen el tema, nos dan las actualizaciones. Por ejemplo, la primera que hubo en febrero es de trombos y anticoncepción. Y luego los miércoles, que según cómo esté de ocupada la sala, hay sesiones por plantas. Todas las semanas en la planta donde os toque rotar de medicina, os reunís los adjuntos, los resis y comentáis casos entre todos, se discuten y la verdad que son bastante formativas. Y luego los jueves sale ahí los casos cerrados. Los casos cerrados es una cosa que se hace de R3 y de R5, que te dan un caso y en una semana lo tienes que resolver y lo tienes que exponer. Que la verdad que son cosas que son bastante bonitas. Luego cuando acaban los R5, los casos finales son bastante sentimentales. Es una cosa que a mí me encanta. Y luego, además, hay sesiones de resis. Nosotros los resis, sobre todo los R5 y ya los R mayores, organizan sesiones formativas que son un poco más distendidas entre nosotros, donde revisamos temas y luego después nos vamos por ahí a tomar algo. Por ejemplo, el miércoles 11 había una sesión del Box0 de la urgencia de cómo atender a un paciente crítico en los primeros minutos, antes de que llegue la UCI o cualquier cosa. Y luego, este miércoles, para que veáis que son sesiones de cualquier cosa, tenemos ponentes de uno de mis resis mayores que le gusta un podcast que se llama The Clinical Problem Solvers. Ha traído uno de ellos para que nos exponga una manera de pensar que tienen ellos y la manera de enfrentarse a casos complejos, que al fin y al cabo es lo que nos gusta a los internistas. ¿Cuántas camas tenemos? Que esto es un hospital de tercer nivel, diréis, joder, las especialidades nos van a comer, nos van a quitar todo y medicina interna no se va a llevar prácticamente nada. Según lo que había antes, había 193 camas repartidas en estas 5 plantas, la 8, la 12, la 13, la 14 y la 15, y ahora en el nuevo hospital son 9 plantas y están divididas en pasillos. Cada planta tiene 5 pasillos. Nosotros tenemos la planta 9 entera, el A, el B, el C y el D, y en la octava tenemos una pequeña parte. En total son 190 camas, pero no penséis que hay 190 enfermos, porque el otro día, sin ser un momento de pico de la gripe, teníamos 230. Os traigo la foto y en el momento pico, yo creo que este año hemos llegado a ver 260. O sea que pacientes vamos a tener todos los que queráis. Es una especialidad médica, eso lo sabemos todos, pero bueno, también hacemos cosas. Se hacen artrocentesis, toracocentesis, punciones lumbares, paracentesis o incluso los resis mayores que han rotado por la UBI, en alguna guardia se coge alguna central. ¿Vale? Y luego, otra cosa que yo creo que está muy de moda dentro de la medicina interna y que se habla mucho en los congresos, es la eco. La eco, tenemos ecógrafos todos los que queráis y de hecho en el concurso de traslado van a traer más. ¿Vale? Y hay varios adjuntos en el servicio que se dedican a la eco y hacen cursos para R1. ¿Ves? Yo, por ejemplo, tengo los cursos aquí de R1, de ecocardio, de ecoclínica, un poco así general, abdominal, pulmonar, TVP, y luego los cursos de la SEMI. Si os gusta la eco, la SEMI os puede dar toda la formación que queráis. Estos son los ecos para que veáis cada pasillo más o menos. Tiene 2 ecos estos que son de carritos grandes y luego un par de pequeños, o sea que no os preocupéis por ello. Y luego el tema que yo creo que es un poco más controvertido, y siempre cuando alguien pregunta por el 12 de estos años que llevo dando las charlas, preguntan por las guardias. Nosotros, los resis de interna, hacemos guardia en urgencias en 2 áreas que hay en la urgencia, que es de encamados, que sería el triaje de Manchester 2 o incluso algún 1, algún 0 que llega
y lo atienden ahí antes de ir a la UBI, que ahí hacéis guardias de R1 siempre supervisados y luego ya de mayores donde llevaréis un equipo de resis pequeños junto con adjuntos. Y luego de R2 y de R3 hacéis guardias de amarillos y verdes, que son pacientes ambulantes que ya vais solos, siempre hay si eres R2 hay un R3 que consultar y adjuntos, y luego de verdes. Verdes es como si fuera prácticamente una consulta de primaria. Y luego guardias de planta, donde lleváis un busca, os llaman al busca las enfermeras o incluso otros especialistas y os piden pues, que veáis pacientes. Y luego un tipo de guardia especial que hay en el hospital, que son las guardias de ingresos. En este tipo de guardia lo que tú haces con el adjunto o los adjuntos, si estás de fin de semana, pues vas viendo los pacientes que van ingresando en la planta, porque nosotros durante la guardia normal no podemos ver los ingresos, porque ingresan tal cantidad de pacientes que es inabarcable. Y luego cuando rotáis en la UBI, que esto yo creo que es un punto a favor, hacéis solo guardias de la UBI. Sois un residente de la UBI. Hacéis guardias vosotros y el adjunto, ¿vale? Y luego hay posibilidad de hacer en algunos servicios concretos que yo creo que es solo en nefro, hasta donde yo sé, yo por ejemplo hice guardias de nefro, donde si hay un rotante externo, tú puedes ponerte con él y hacer guardia como si fueras otro nefrólogo de guardia, otro resi de nefro de guardia. ¿Cuántas guardias tienes que hacer? Pues como veis, a medida que va avanzando la residencia, hacemos más guardias de planta y muchas menos de la urgencia. De R1 prácticamente haces todas las guardias en la urgencia, quitando puntualmente que puedas hacer alguna guardia de ingresos, y de R5 pues haces 3, 4 guardias de planta y una guardia de puerta, o sea, para que veáis que la formación pues va progresiva desde la urgencia hacia la planta. Y una cosa que es muy buena, que se consiguió hace unos años, es que estamos limitados de guardias. Nosotros, vamos, el pool de interna, que es interna, reuma, endocrino y alergia, solo podemos hacer 55 guardias anuales. Si por lo que sea tienes que hacer 56, 57, no pasa nada, pero que nadie hace 60, 65, 70 guardias. Que esto más o menos las cuentas son pues entre 4 y 5 guardias al mes aproximadamente. Y ya por último, ya para acabar, yo cuando preguntaba en los hospitales, había una leyenda negra que me decían que en el 12 de octubre salías a las 6 de la tarde, que estás ahí secuestrado, que no ves la luz del sol, que cuando coges ahí la residencia abandonas a tu familia, a tus amigos, y quiero romper el mito, de verdad, ¿eh? Yo entro a las 8, salgo a las 3 y las veces que me he tenido que ir más tarde, la gran mayoría de las veces, no voy a decir siempre obviamente, ha sido fuera del servicio, ¿vale? Y luego ya para acabar, lo bueno y lo malo. Hay muy buen ambiente entre resis y adjuntos. La gran mayoría del servicio son adjuntos jóvenes. Es un hospital grande, es un hospital de tercer nivel que funciona como uno pequeño. ¿Qué quiero decir? El 25% de todas las altas del hospital las damos nosotros y entre el 30 y el 40% de los ingresos de urgencias nos ingresan a nosotros, ¿vale? Y con eso veis el volumen de pacientes que tenemos. Al fin y al cabo es una especialidad médica que aprendes viendo pacientes y eso lo oferta el 12 de octubre sin ningún tipo de problema. Gran disponibilidad de recursos. Como os digo, es un hospital de tercer nivel. Hay neurocirugía, cirugía cardíaca, se trasplantan todos los órganos, o sea, es un hospital que vais a tener de todo. Larga experiencia en formación. El hospital creo que lleva abierto, no sé si son 51 o 52 años, si no me falla la memoria. O sea, para que veáis que el 12 de octubre ya formando internistas muchos años. 7 no son multitud. ¿Con esto qué quiero decir? En el 12 entran siempre 7 R1s. Es decir, joder, entro con otras 6 personas, no vamos a tocar a nada, va a haber un montón de competencia. No es así, no es así, desde luego, ¿eh? Yo con mis otros 6 coRs tengo una relación buenísima, no tenemos ningún conflicto, nos vamos de viaje, quedamos, o sea, esto para mí es un punto a favor. Y luego, lo que os quería decir de la planta de onco. En la medicina interna se está abogando mucho por la asistencia compartida, ya sea con una especialidad quirúrgica o incluso en onco, que es la especialidad médica que yo creo que está más avanzado esto. En onco, tal y como está ahora, hay 3 equipos en la planta donde siempre hay un adjunto de onco, un adjunto de interna y luego ya resis de onco, resis de interna, y en el 12 eso se hace y cuando lleguéis pues, rotaréis 2 meses por ello. Yo que he rotado este año 1 mes por onco me ha sabido francamente a poco. Y luego la unidad de infecciosas es referencia a nivel prácticamente internacional. Vienen rotantes italianos, portugueses, de Sudamérica, porque se ven un tipo de infecciones porque tenemos un paciente muy inmunosuprimido que no os podéis imaginar. La interconsulta, que es algo que salía en el damero que ponía PIC, que no lo he explicado, eso es la interconsulta de medicina interna, que también es unas cosas muy potentes del servicio, donde son adjuntos que se dedican a ver partes de interconsulta de especialidades mayoritariamente quirúrgicas.
Pues yo qué sé, le ajustas los iones al paciente de gine, ves la fiebre del paciente de uro, te llaman por el desaturado de cirugía. Eso está muy bien. Yo creo que son pacientes muy complejos y al fin y al cabo es lo que nos gusta a nosotros. Luego, la población. Atendemos a una población con una renta per cápita muy baja, sin recursos, con un nivel educativo bajo, lo cual repercute en que nadie te va a llegar, oye, mira, de la privada me han hecho el TAC, me han hecho una resonancia. Es gente que no tiene cobertura sanitaria y por eso vemos cosas que están pasadísimas y yo creo que eso es un punto a favor. La asistencia a congresos. Siempre que llevéis algo a un congreso, un póster, un caso, lo que queráis, siempre os dejan ir, ¿vale? Y luego las cosas malas. El volumen de pacientes, porque al fin y al cabo esto repercute. A mí me gusta mucho ver pacientes hasta las 2 de la mañana, pero luego ya, lo siento, pero se me quitan las ganas. Las guardias son malas. Las guardias de la puerta son malas. Son guardias de no dormir, dormir 1 hora, dormir media, ¿vale? Que yo creo que es algo que tenéis que saber. Las guardias en la planta son algo mejores. En la planta se parte la noche con el adjunto. El adjunto hace un turno de 1 hora, los resis hacen un turno de 3 horas, otro de 3 horas y el turno del final pues lo puede hacer otro adjunto u otro resi, ¿vale? No, nosotros no ventilamos, eso hay que decirlo, no tenemos ventilación mecánica no invasiva, lo único de manera puntual en la urgencia hasta que llega el neumólogo hay una máquina y ahí más o menos puedes intentarlo, pero quien ventila en el 12 de octubre es neumo. Y luego no tenemos hospitalización a domicilio tampoco. Y luego la investigación, que lo he puesto ahí en asteriscos, la residencia en nuestro hospital es ver pacientes. Si quieres investigar, lo tienes que hacer mayoritariamente fuera de tu horario laboral. ¿Por qué lo pongo en una cosa mala, pero también es buena? Si quieres, tienes todos los recursos, tienes adjuntos dentro de tu servicio y de fuera de otros servicios que son referencia a nivel nacional e internacional, que si tú le dices, oye, mira, me interesa esto, quiero investigar, nadie te dice que no. Pero tened en cuenta que va a ser siempre fuera de vuestro horario laboral. Normalmente, yo sé que en hospitales pequeños, por ejemplo, acabas la residencia con la tesis. Aquí no es el caso. Y ya para terminar, nosotros hacemos unas sesiones de bienvenida que no queda muy claro qué día va a ser, pero va a ser una de las primeras semanas de marzo, que lo contaremos en la cuenta de Twitter. Y luego los 2 puntos rojos que hay ahí creo que son las sesiones del hospital, las puertas abiertas del hospital, donde os contarán pues, de todos los servicios si tenéis dudas con otras especialidades. Ahí acabo de hacer la foto. Y ya está, para que veáis, por ejemplo, la casa rural, donde vamos todos los resis, el amigo invisible, para que veáis que hay muy buen ambiente. Y yo creo que con esto he acabado. Vale. Tenemos una pregunta aquí en los que están desde casa. Vale. Dice, ¿hay posibilidad de quedarse en el hospital después de acabar la residencia? Es complicado. Hay alguna vez, quiero decir, cada 2 años creo que es aproximadamente, hay una beca para hacer asistencia compartida con oncología que son 2 años y luego cuando acaban normalmente los R5, si vemos el horario, vamos, el damero normal de empezar en mayo, acabar en mayo, normalmente los contratos de verano se suelen coger a los resis. Os pongo ejemplos. Los que han acabado este año, hay uno en la consulta, otro en infecciosas / la planta convencional, otro en la urgencia y otro en la planta ahora mismo. De 7, hay 4 que tienen contrato en el hospital y de los previos hay 2, uno en la urgencia y otro en la planta. Es un sitio donde es complicado quedarse, es un hospital de tercer nivel, pero cuando acaban los resis ninguno se va al paro y de hecho ninguno ha tardado, yo creo que más de un mes en encontrar trabajo, ¿vale? Que en los hospitales que tú hayas sido formado en el 12 es muy bien valorado. No sé si con eso... Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es la relación de interna con otras especialidades? Es muy buena, en el sentido, por ejemplo, yo cuando va el internista a rotar a una especialidad médica, se frotan las manos porque saben que eres un tío o una tía que sabe mucho y además normalmente los internistas somos gente que trabajamos, nos gusta trabajar y somos muy, muy bien valorados. De hecho, si nos elegís y hacéis guardias de incidencias, veréis lo que te llaman otras especialidades. Te llama el cirujano, el urólogo, el traumatólogo, el ginecólogo, ¿vale? Que dentro del hospital yo creo que nuestra especialidad es muy bien valorada. Perfecto. Y no sé si alguien por aquí tiene alguna pregunta. ¿Sí?
Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí me llama mucho la atención que se agote tan rápido Interna en el 12 cuando en el resto de hospitales, incluso hospitales muy grandes y aparentemente potentes, tardan muchísimo más en agotarse. Entonces, ¿por qué crees tú que esto es así? No tengo una respuesta. De hecho, cuando yo estaba ahí donde estás tú sentada, me lo preguntaba. Yo creo que dentro de la gente que le gusta la medicina interna y saca un buen número en el MIR sin ello repercutir que luego tú seas mejor o peor médico, eligen el 12 de octubre. No sé si es por la tradición, porque hay muchos pacientes, porque hay leyendas ahí de que en el 12 de octubre se hace muy buena medicina. O sea, no tengo una respuesta de por qué los números, pero yo creo que el número más bajo con el que se cogió el hospital, no sé si es 1.300, 1.200, creo, hace un par de años. Pero no sé por qué la gente nos coge a nosotros. Vale, gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. No. Vale, pues entonces muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y nada, damos por finalizado el día de hoy. Así que muchísimas gracias.